no sé si era en esta comisión, que es lo que me pasó, que por ahí costó comprender el blackjack, ¿sí? Que quizás si yo le hubiera pasado el archivito antes, para que ustedes lo lean, se hubiera comprendido más la forma de programar y por qué se programó así, y así seguía en el pensamiento. Bueno, imagínense hacer sistemas más grandes, ¿no? Para empresas que quizás ustedes no están en contacto cotidianamente, ¿no? Quizás, no sé, algún requerimiento para, qué sé yo, que esté relacionado con la física, con la estadística, cosa que por ahí uno no conoce, ¿no? Bueno, en nuestro caso, para quizás quitarle complejidad a eso, a entender o lograr entender el contexto o la problemática, hemos elegido dos temas, ¿no? Dos temas en donde uno está en contacto con esto y se puede imaginar cómo funciona esto, ¿sí? Porque en realidad para construir una solución para una empresa, ¿sí? Para un problema, uno tiene que ir a hacer algo llamado relevamiento o análisis de los requisitos y todas esas cosas, ¿sí? Tiene que hacer ese proceso, digamos. Va uno al lugar donde le solicitan un sistema o el programa, ¿sí? Y le pregunta a la persona, ¿sí? Cómo es que se manejan, empiezan a detectar todos los procesos que están involucrados para la solución a ese problema, ¿sí? Y bueno, como uno no va a poder hacer eso acá, ¿sí? No vamos a ir a una empresa y le vamos a preguntar a la persona o a la gente que está involucrada en ese proceso. Bueno, le hacemos un escrito, ¿sí? Un escrito, y tratamos de que el escrito sea eh, algo cotidiano, ¿no? Algo que uno se puede imaginar, como por ejemplo un supermercado, ¿no? Bueno, leamos el contexto. Dice que Supermarket es un supermercado minorista en expansión que atiende las necesidades hogareñas de su comunidad. Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Hace envíos a domicilio y a los clientes regulares se les provee una tarjeta de descuento. La única manera de realizar una compra es de forma presencial, provocando esperas muy largas para los clientes en la caja en determinadas horas del día. Problemática, dice el dueño de Supermarket, nos planteó la necesidad de tener una plataforma, ¿no? Donde publicar sus productos, gestionar y premiar a los usuarios que se registren en la aplicación, con la intención de disminuir la saturación de las colas sin perder clientes. La solución, bueno, acá ya nos está planteando, ¿no? Una manera de solucionar esto, ¿sí? Que bueno, esto hay que plasmar, ¿no? En código. La solución se puede brindar al cliente, la solución que se le puede brindar al cliente es desarrollar los siguientes subsistemas, ¿sí? Para el cliente, sí, un subsistema para este cliente. ¿Y qué tiene que hacer ese subsistema? Tiene que permitir al cliente que se registre, que inicie una sesión, bueno, esto es opcional, ¿sí? Seleccionar productos, ¿sí? Ver el listado de productos seleccionados y autorizar la compra de los productos. Para la administración, ¿sí? Se está viendo, digamos, los subsistemas de acuerdo a distintos actores, ¿no? Uno es el cliente, sí, del lado del cliente, del lado de la administración, que vendría a ser del lado de la empresa, ¿sí? Y acá lo que se pide que pueda hacer la gente de administración es cargar productos a la aplicación, modificar los datos de los productos cargados y ver todos los usuarios que realizaron una compra, ¿sí? Y bueno, acá ver listado de productos seleccionados por el usuario. Acá nos da una serie de consideraciones, ¿sí? Que es la de controlar el stock de productos, ¿sí? No se puede seleccionar un producto con stock cero, y los usuarios pueden seleccionar hasta 30 productos, ¿sí? Ese es lo que deberían poder abordar ustedes en lo que queda de este curso, ¿sí? 1 mes y medio más o menos. Bueno, acá hay algunas fechas, ¿sí? Fechas tentativas, digamos, para la entrega. Creo que, bueno, el mismo me parece, ¿no? Del 25 al 3, ¿sí? Esto es opcional, elaborar un diagrama de clase, ¿sí? Proponiendo la solución. Bueno, este era para los chicos
de la otra comisión que empezaron antes, ¿sí? Esta para ustedes se aplaza una semana. Bueno, elaborar los diagramas de clase, ¿sí? Elaborar otro diagrama de clase mostrando métodos de registro de clientes e inicio de sesión, ¿sí? Para la próxima fecha sería elaborar un DER, que es un diagrama de entidad-relación, ¿no? Esto es con base de datos. Después que veamos base de datos, o mientras vemos base de datos, armamos esto, ¿sí? Vamos a ir armando. Y dice presentar los scripts de generación de esquema de base de datos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir haciendo. Y bueno, vamos a tratar de ir haciendo todo a la par. Y acá dice que, bueno, más o menos en estas fechas hay que mostrar avance de la codificación y dudas técnicas. Y la entrega final se hace el 13, creo que ustedes es una semana después, más o menos el 20. Hay una presentación grupal, van a tener que explicar el código y van a tratar de justificar las decisiones de diseño, ¿sí? Yo no voy a ser muy, digamos, exigente con esto porque, bueno, para eso tiene que haber una teoría detrás. Bueno, ese es el Supermark. Y tenemos otro, ¿sí? Que es el Cinemark, ¿sí? Un supermercado y un cine. En el caso de Cinemark, le damos el contexto, dice que Cinemark es una empresa que se dedica a proyectar películas esencialmente dedicadas al público adolescente. El cine cuenta con una cantidad de salas con diferentes capacidades, siendo esta capacidad la cantidad de butacas. También dispone de salas 2D como 3D, variando el precio de las entradas. Cuando un cliente se presenta en ventanilla, muestra su tarjeta de descuento. Si la tiene, se le efectúa un descuento en el valor de la entrada. Si no, pueden solicitar una si acudieron al menos 6 veces en 3 meses, ¿sí? En promedio, 2 veces por mes. En caso contrario, el precio de la entrada no tendrá descuento alguno. Actualmente, la tabla de descuento para los que tienen la tarjeta de descuento es el siguiente. Lunes y miércoles 20%, martes y jueves 15%, viernes, sábados y domingos un 10%, siendo modificable según los directivos. Problemática. Los directivos de Cinemark comentaron a nuestro equipo que no cuentan con un control de los clientes para realizar las reservas de butacas y otorgarles descuentos para aquellos que son más recurrentes de forma automática, ¿sí? Todo se hace por ventanilla y a papel, ¿sí? Todo se efectúa mediante ventanilla y a mano, lo que provoca que en algunas salas a veces se terminen vendiendo más entrada que la capacidad de la sala y perdiendo venta en funciones por no contar con reservas por página web en horarios específicos. ¿Cuál es la solución? Nos llega desde la administración del cine a nuestro equipo de desarrollo que tenemos que implementar una solución que nos permita lo siguiente. Para el cliente, sí, registrar, iniciar sesión, crear una reserva, ¿sí? Modificar una reserva, observar mis entradas y ver histórico de mis entradas. Para la administración, ver reservas de todos los clientes, ver reservas de un cliente en particular, crear una sala con una película, modificar una sala, eliminar una sala y modificar los descuentos. Para los troncales dice ver salas. Consideraciones. No se vencerán las películas, sino que será por la creación de una sala. La reserva implica el pago de la entrada. La reserva no solo se puede modificar siempre y cuando, las reservas solo se pueden modificar siempre y cuando se hagan antes de la función. Las funciones son todos los días, no se contemplan los procesos relacionados a la tarjeta de descuento. Bien, esos son los dos temas, ¿sí? Y bueno, este es más o menos lo mismo, ¿no? Las entregables son iguales para los dos. Yo voy a pasar los archivitos para que ustedes lo lean con tranquilidad
y decidan, ¿sí?, qué van a usar, qué van a desarrollar, ¿sí? Y ya Santi le va a pasar una planilla. No, Santi dice que ya tiene los grupos. Bueno, van a llenar, ¿sí?, en la planillita el tema que van a elegir, ¿sí? Y bueno. Sí, en la planilla esa que les pedí que marquen si participan, hay una nueva hoja y ahí eligen en la última columna ponen qué tema van a hacer. Dice tema la columna después del número de grupo y escribe completa qué hace cada grupo. Bueno. Sí. Sí, van a ir completando a medida que tengan el contenido. Supongamos hasta ahora pueden diseñar las clases, después más adelante pueden hacer la base de datos y al último van a poder hacer la interfaz. Va a Así ser que sí, es todo progresivo. modular, digamos, así que pueden ir armando por parte. De hecho, no debería interferir una cosa con otra, ¿no? Deberían ser independientes esas tres partecitas que les dijo Santi: base de datos y la lógica, ¿sí?, que vendrían a ser las clases, y la parte gráfica deberían ser independientes, ¿sí? De hecho, estamos forzando que sea así, porque es así en realidad, no que estamos forzando, ¿sí? Hay distintos diseños, digamos. Bien. ¿Dudas, consultas? Bueno, vamos a empezar con este tema cortito, es corto, útil, y puede estar más útil. Y voy a compartir. Bueno, empecemos con esto. Módulo 5, sí, y dice introducción a las excepciones, ¿sí? Múltiples excepciones, invocación de excepciones, creación de excepciones propias, y luego vamos a ver lo que es creación y apertura de archivos, ¿no? Fichero de textos, ficheros y objetos, luego ficheros CSV y los JSON, ¿sí? Y vamos acá. Acá nos dice manejo de excepciones. Dice que al programar podemos anticipar errores de ejecución, incluso en un programa sintáctica y lógicamente correctos. Puede haber, digamos, errores causados por entrada de datos inválidos o inconsistencias predecibles. Un ejemplo que podría ser de que uno puede anticipar un error es, supongamos que uno hace una aplicación, ¿sí?, donde se hacen cálculos matemáticos, ¿no? Y en una división, ustedes saben que la división por 0, ¿sí?, no existe, ¿sí?, o no está determinado. ¿Qué hacemos siempre nosotros que por ahí solicitamos datos al usuario, ¿sí? Y bueno, estamos por hacer este tipo de operación, ¿no? La división. Sí, validamos, ¿no? Preguntamos si el divisor, ¿sí?, es distinto de 0, ¿sí? Si es distinto de 0, como que hacemos un cartelito, o sea, hacemos un if, si preguntamos si es 0, y si ocurre eso, imprimimos un cartel y decimos que no se puede, ¿no?, hacer la operación. Y si no, bueno, ejecutamos la operación. Bueno, hay errores que uno quizás no puede llegar a contemplar todas las posibilidades, ¿sí? Y bueno, para eso está esto de manejo de excepción, ¿sí? Uno quizá no puede predecir todos los errores que pueden ocurrir. Bueno, en Python sí podemos usar los bloques try set para manejar los errores como excepciones. Los errores pueden provenir de un error de cálculo,
¿sí? O del ingreso de un dato del usuario que nuestro código no es capaz de procesar. Nosotros a veces cuando hacemos el input, ¿sí? Hacemos un input, solicitud de datos al usuario, y nosotros agarramos y hacemos así como nada, ¿sí? Envolvemos ese input en un int, por ejemplo, cuando en realidad no sabemos por qué, pero queremos, digamos, que ese valorcito que ingrese el usuario por consola sea un valor numérico. Pero como eso depende del usuario, ¿sí? Lo que ingrese, no necesariamente el usuario va a ingresar un valor numérico, ¿no? Un carácter numérico, digo. Podría ingresar una letra si quiere, ¿sí? Bueno, y nosotros envolvemos eso en un int, perdón, para transformar, pero ¿qué pasa si es una letra? Bueno, ahí tira un error, ¿no? Un error que, bueno, es de value error, creo que es el error. Bueno, eso parece también tipo de errores, se utiliza el manejo de excepciones que son estos try-catch, try-except, perdón. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? La misma que les di yo hace un ratito, que es la división por 0, ¿no? Tenemos al valor A con 5, valor B, variable A con 5, variable B con 0. Intento hacer el print de la división de eso, pero como no está determinado ese valor, ¿sí? Acá tira un error, ¿sí? Un error de zero division error, ¿sí? Tira ese errorcito. ¿Qué pasa cuando ocurren este tipo de errores? La ejecución del programa se detiene, ¿sí? Y es algo que no queremos que se detenga así nomás, ¿sí? No queremos que se detenga de golpe. De hecho, debería informar, ¿sí? Sobre esto. Bueno, vamos con otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo más. Dice, si intentamos acceder a la lista utilizando el valor de índice 2, ocurrirá el siguiente error. Por ejemplo, tiene una lista de 2 elementos, ¿sí? Y intentan imprimir un elemento que se encuentra, según esto, en la posición 2. Pero como la lista solamente se puede hacer, digamos, referencia a 2 posiciones, la 0 y la 1, acá tira un error, ¿no? De index error. Ese es el tipo de error, index error. Y acá nos da la descripción de ese error, ¿no? List index out of the range. Suponiendo que las líneas anteriores de código forman parte de un programa, lo que ocurriría al ejecutar una de la última de ellas es que el intérprete detendría automáticamente la ejecución del programa, ¿sí? Para evitar esto podemos capturar la excepción, ¿sí? El index error, la cual ha sido lanzada al detectar el error, ¿sí? Lo que se hace es tomar ese código que podría ser, que es propenso, digamos, a errores, ¿sí? Y capturar ese error, ¿sí? Para que la ejecución no se detenga de forma abrupta, ¿sí? Ustedes van a poner esas líneas, ¿sí? Que como les dije, son propensas a error. Acá pueden colocar, digamos, la excepción. Si la excepción ocurre, bueno, se va a ejecutar esta línea. Y después va a continuar con la ejecución de las sentencias restantes, ¿sí? Si las hubiera, continúa. Y ahí ya no se detiene así abruptamente. Igual ya vamos a ver un ejemplo de corriendo, ¿sí? Bueno, empleando el código anterior, la ejecución no será detenida y el intérprete continuará ejecutando el programa. El bloque try-except es utilizado para capturar excepciones. Es el try, ¿sí? Es el bloque con las sentencias que quieres ejecutar. Sin embargo, podrían llegar a haber errores de ejecución y el bloque dejará de ejecutarse. Y el except se ejecutará cuando el bloque try falle debido a un error, ¿sí? Si uno por ahí no pone acá abajo todas las excepciones que podrían
involucrar el conjunto de sentencias que está acá, se detiene igual, ¿no? ¿Sí? Se detiene de todos modos la ejecución. Ya vamos a ver ese ejemplo. Bueno, ¿cuál es la estructura completa de un try except? ¿Sí? Los obligatorios, como dice acá, es el try y el except, ¿sí? Acá dice que en el try, en el bloque try va a haber código propenso a fallas, y en el except el código que se ejecutará si ocurre el error, ¿sí? Si ocurre el error que le ponemos acá. Y en el else, ¿sí? Tiene un else también. Ese bloque se ejecutará si el bloque try se ejecuta sin errores. Y después hay un finally, ¿sí? Este código que está en este bloque, en el finally, se ejecuta siempre, ¿sí? A pesar de que haya un return en algún lado, este igual se va a ejecutar. El return, recuerden cuando hay un return, la ejecución termina ahí, esa es la última sentencia. Todo lo que esté debajo de un return no se ejecuta. Pero en el caso del finally, así hay un return, este igual se va a ejecutar. Hasta ahí, chicos, bloque try-except. ¿Se entiende más o menos el uso? ¿Sí? Dos partes. Uno donde está el código propenso a error. Abajo, ¿qué hago si ocurre ese error? Bueno, y bueno, hay otras partecitas que las obligatorias son estas, ¿sí? Bueno, lanzando excepciones. La declaración RAIS permite al programador forzar a que ocurra una excepción específica, ¿sí? Por ejemplo, RAIS name error, ¿sí? Y ahí le dan como la descripción, ¿sí? Acá va a tomar nombre de excepciones, ¿sí? De las excepciones que ya existen, ¿sí? Pero ustedes pueden forzar, digamos, que sea por otra cosa, digamos, ocurre esa excepción. Bueno, lanzando excepciones. El único argumento de RAIS indica la excepción a generarse. Tiene que ser o una instancia de excepción, ¿sí? O una clase de excepción, una clase heredada. Si se pasa una clase de excepción, la misma será instanciada implícitamente, llamado su constructor sin argumentos. Si es necesario determinar si una excepción fue lanzada, pero sin intención de gestionarla, una versión simplificada de la instrucción RAIS te permite relanzarla, ¿sí? Tienen un try, ¿sí? Fuerzan acá adentro y capturan eso acá abajo, ¿sí? Con este RAIS ocurre, digamos, esta excepción. Y acá abajo ya la captura, ¿sí? Y bueno, ahí sale la descripción de ese RAIS. Excepción definida por el usuario, ¿sí? Entre las excepciones estándar, ¿sí? Que son las más frecuentes, están el index error, que ya vieron esta de la lista, import error, cuando no encuentra quizás alguna librería, ¿no? Excepciones de entrada y salida, ¿sí? Son estas. La división por cero, el tipo de error, type error, y cuando no encuentra algún archivo, ¿no? Quizás cuando uno quiere cargar un archivo y no lo encuentra, bueno, file not found. Los programadores pueden nombrar sus propias excepciones, creando una nueva clase de excepción. Las excepciones deben derivarse de la clase de excepción, ya sea directa o indirectamente. Acá les muestra un ejemplito, ¿sí? De excepción definida por el usuario. Acá tienen la definición de la clase, class myError, que extiende, ¿no? De excepción. Y bueno, acá le mandan un valor, ¿sí? El constructor recibe un valor. Tiene un único atributo, ¿no? Self value. Le asignan ese valor. Después tiene un str, ¿sí? Y bueno,
Ya saben qué hace esto, ¿no? Retorna una cadena de caracteres. Y acá definen un try, ¿no? Un try, en el raíz le mandan el constructor, digamos, la instancia de mi error, ¿sí? Acá era un por, ¿sí? 3 por, bueno, ahí no se ve, ¿no? Lástima. Es 3 por 2 está mandando ahí. El ICEP captura, digamos, esa excepción y lo que hace es imprimirla, ¿sí? Bueno, eso es todo de excepciones, ¿sí? ¿Qué les tiene que quedar de acá? Más allá de return rep. Ahora vamos a probar esto, recién lo acabo de ver, un rep. Sí. Eso es lo que sí que es, digamos. Viste que teníamos el str antes. El str, digamos, en Python es como para hacer la salida para el usuario y el rep es la salida para el desarrollador. El rep dice, Ah, digamos, bien, el nombre de la clase y después el nombre de atributo y cuánto vale cada atributo. Esa estructura tiene el rep. Y bien. en el str uno le da el formato, el orden, la gramática de la salida que quiere que devuelva la clase. Bueno, ahí les contestó Santi. Bueno, vamos con el collab, ¿sí? Y vamos viendo esto de las excepciones. Bueno, dejo de compartir y paso a compartir el collab. Acá. Bueno. Vamos a utilizar el try, ¿sí? Try except. ¿Recuerdan esto que les acabo de decir, no? Que nosotros a veces hacemos así. Ingreso valor. ¿Sí? Y un print. Un print, digamos, a la variable a tiene el valor, ¿sí? Pongamos un entero, ¿sí? Bueno, ahí tenemos esa solicitud al usuario, ¿sí? Y bueno, esto, lo que ingresa depende del usuario, ¿no? No depende de nosotros ni nada, sino depende de... Ahí se ingrese un valor entero, pero ¿qué pasa si el usuario ingresa una A, por ejemplo? Ahí salta, ¿no? Salta el programa, ¿sí? Detiene su ejecución porque ocurre un error. Y verán que no se ejecuta esta línea, ¿sí? La línea 3, sino que ahí queda. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una forma podría ser quizás chequear el valor de A, ¿sí? Con un if. Con un if preguntar ¿qué tendrían que preguntar si es en un if? Si el if, eh, el input, el type es un int, o sea, con el type del input, preguntar ahí, digamos. El input devuelve siempre un str. Así que quizás habría que analizar la cadena una a una, ¿no? ¿Sí? Recorrer la cadena, ¿sí? Y preguntar si cada carácter que está en la cadena, ¿sí? es un dígito, ¿sí? Esa podría ser una solución, ¿sí? Pero bueno, muchas veces ese tipo de los errores no siempre uno puede contemplar todos, ¿sí? Así que
quizás podríamos resolverlo más fácil con un try except, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos esto, ¿sí? Código propenso a error, acá, dentro del try. Except, ¿sí? Acá, si ocurre el error, lo que voy a hacer es poner acá print. Por favor, señor usuario, ingrese un valor numérico. ¿Sí? Y quizás al final de esto, imprimir el valor. ¿Sí? Bueno, le damos un play ahora a esto. Y si ahora yo ingreso el A, ay, perdón. Bueno, acá tienen otro error, ¿no? ¿Sí? La declaración de la variable A, si no la encuentro. Ahora vamos de nuevo. Y ahí está, ¿sí? Encontró ese error, ¿sí? Encontró un error y le pide al usuario, ¿no? Que ingrese un valor numérico. Y continúa con la ejecución, ven que no se detuvo, ¿sí? No sé si notan eso. Bueno, no se detiene, ¿sí? Siguió con la ejecución del programa. Acá podría haber puesto name, no, ¿cómo era? Value, ¿no? Value error, ¿sí? Le ponen el A y de nuevo, ¿sí? Sale ese error. Bien, ¿qué pasa si tenemos que hacer una división? ¿Sí? Hagamos B, ¿sí? Y le pidamos al usuario que ingrese un valor entero. Dos valores enteros. Y queremos hacer un print de la división entre estos dos valores. Digamos B dividido A. Ingrese valor, ingreso por ejemplo un 5, ingreso un 0. Salta, ¿sí? Encontró qué error ¿sí? ¿Por qué no lo capturó? ¿Sí? Porque acá yo le estoy diciendo en el except que cuando encuentre un error, un value error, haga esto, ¿sí? Pero no encontró un value error, ¿sí? Encontró un zero division error. ¿Cómo podemos hacer? Agregarlo acá ya sea así, pero quizá no está tan bueno. Si uno va a personalizar esto, va a decir si va a decir algo así. Sí, de hecho hace un ratito yo no puse acá no he puesto qué error es y lo capturó de todos modos. ¿Ven? Ahora sí, de nuevo le puse un 0, ¿sí? Para el A, el divisor. Y ahora sí entró, solo que me tiró este cartel, ¿sí? En el caso de que usted quiera capturar cualquier error, ¿sí? Pueden hacer así. 8, no sé, A. Y ven que va por el except. Le ingresé un carácter. Y ahora si le ingreso 0, ahí salta. También podrían hacer exception, ¿sí? As E. Y acá quizás imprimir, ¿no? Eso. Poner
E. ¿Sí? Y bueno, acá estoy imprimiendo. No. Qué sé yo, pongo un 8 y un 0 de nuevo. Y acá sale, ¿no? División por 0. ¿Sí? Me da info en realidad, no me dice qué excepciones. Y qué sé yo, de nuevo acá un 8 y una A o una K. Ahí está, ¿sí? Y acá tira info sobre de qué se trata el error. Bueno, podrían servir. Otra cosa que podrían hacer es quizás varios except, ¿no? Acá quizás si el except es value error, hacen un print de que ingrese valor numérico, except, y acá poner 0 division error, ¿sí? Y acá hacer un print de no se puede realizar división por 3. ¿Sí? Y ahí está. Si pongo el 8 y pongo el 0, salta por acá. Y si pongo una A, salta por acá. ¿Sí? Varias maneras para hacer esto. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende esto? Es bastante sencillo. AsX. Le estás dando un nombrecito nomás. ¿Sí? Yo podría incluso poner es darle un alias, ¿sí? Un apodo, si querés. ¿Sí? Es parecido a lo del import que usan en las también. Ujú. ¿Sí? Ustedes, a veces uno hace algo así, import, no sé, uno siempre, por ejemplo, yo lo he usado mucho así, cuando importo pandas, ¿ves? Ya acá solito el asistente me dice ASPD, ¿sí? Uno lo abrevia, y en vez de hacer, ¿se acuerdan cuando decíamos random.running? Bueno, si ustedes ponían random acá, random as R, por ejemplo, y acá hacían r.run int, bueno, ahí está, ¿sí? Es un alias nada más. Le cambian el nombre quizás para hacerlo más cortito o una cosa así. Bueno, o sea, podrían hacer eso que dijo el compañero, ¿no? Ponen X y ahí está. Ahí está, ¿sí? Nada más que eso es un alias. Bueno, hasta ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Esto yo por lo menos lo he utilizado mucho, ¿sí? Base de datos, ¿sí? Ahí siempre pasa alguna cosa que, bueno, siempre hay un error, ¿sí? Siempre, o no se pudo conectar, o las credenciales, o bueno, a mí mi programita me tiró un error de autenticación, no sabía por qué. Bueno, siempre ocurre algo, ¿sí? O la sentencia SQL que le puse, le faltó algún punto y coma, o me equivoqué en el nombre de la tabla, me faltó alguna letra. Siempre tira algo, ¿sí? Siempre hay un error, pero generalmente, por lo menos a mí me ha ocurrido más con las conexiones a base de datos, más que
entrada y salida de datos, solicitud de datos al usuario, ¿sí? Porque, bueno, uno tiende a validar, ¿sí? En las entradas, en los input, ¿sí? Yo por lo menos tiendo a validar todo, ¿sí? No uso tanto esto ahí, estos try catch, try set. Pero bueno, está ahí para que si quieren, lo usen, ¿sí? Que es menos engorroso, ¿no? De hecho, esto es mejor que quizás validar, ¿no? Por ejemplo, cuando pedimos que en una entrada entre un número, bueno, quizás es más engorroso hacer la validación de la entrada, ¿no? Quizás preguntar eso que yo les decía, que verifiquen que cada elemento del string, ¿sí? Sea un carácter numérico, ¿sí? Quizás eso es más pesado que hacer esto, ¿no? Que intentar transformar eso entero y que me tire el error, ¿sí? Esto es menos trabajoso. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿dudas? ¿Estamos bien? Bueno. Vamos con lectura y escrituras de archivo. Ah, perdón, acá me olvidé de darles un ejemplo del RISE, ¿sí? Bueno, supongamos que queremos solicitar, ¿sí? Al usuario un número entero. ¿Sí? Hagamos algo así. ¿Sí? Solicitamos un valor entero al usuario. Supongamos que eso corresponde a una cantidad de stock, ¿sí? Bueno, la solicitud sí o sí va a estar acá porque podría ocurrir que entre algún valor que no sea numérico, ¿no? O sea, sería value error, ¿sí? Y acá, si pensamos en un stock, quizás pensamos en cantidades que no son negativas, ¿no? Pero como acá vamos a solicitar un valor entero, si quieren le ponemos positivo o mayor que 0. Quizás hacer asignación así nomás y enviar el valor sin chequear, generaría, digamos, error quizás no en la programación y en la sintaxis, sino que, bueno, algo lógico, ¿no? Que una cantidad no puede ser negativa. Bueno, por lo menos no en un stock. Preguntamos si B es menor estricto que 0, ¿sí? Podríamos hacer un RISE, ¿sí? Y decir RISE value error, ¿sí? Value error. Y que lo capture acá, abajo, si ocurre. Si no, bueno, seguimos operando. Si ocurre el error, vamos a decir acá que el valor ingresado debe ser mayor que 0. Bueno, voy a ingresar el valorcito, voy a ingresar un -1, por ejemplo. Y ahí salta, ¿no? Acá hizo la validación de si el B es menor que 0, y acá salta a la excepción S, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo que a mí se me ocurre, forzando la excepción, ¿sí? Que va, digamos, bien acá en el value error, va bien porque ingresa un valorcito entero. Pero bueno, quizás ese valor entero precisamente no es algo que nosotros lógicamente usamos, ¿no? Para el contexto, no sea algo adecuado. Entonces, bueno, fuerzo ese error, que sea un value error, pero que me diga que es por esto, ¿sí? Bueno, después, si por ahí llegan a necesitar, vemos si se necesita seguir definiendo otro tipo de error. Pero con los que tienen creo que es suficiente, ¿sí?
Bueno, vamos con manejo de ficheros, ¿sí? Dice que imaginemos que debemos trabajar con un gran caudal de datos. Sería muy engorroso, ¿no? Ingresar por teclado en cada ejecución y manipularla con gran cantidad de variables, ¿sí? Necesitamos información persistente, ¿sí? Llevar registros de asistencia y notas de alumno para determinar su condición de regular o libre, ¿sí? Ficheros, ¿por qué aparece esto? Por la necesidad de mantener, como dice ahí, datos persistentes, ¿sí? Imagínense si ustedes tendrían que cargar a mano, qué sé yo, a mí me pasó hace poco que estaba haciendo una aplicación, ¿sí? Que maneja el pago de las obligaciones de una empresa, ¿sí? Pero hay obligaciones como ser los planes de pago y los préstamos, ¿qué características tienen, por ejemplo? ¿Conocen ustedes los préstamos, por ejemplo? ¿Qué características o cómo son? ¿En qué consisten? Uno pide un capital de dinero, ¿sí? Y se compromete con un banco o quien sea, ¿sí? Con un banco, ¿sí? A pagar ese capital más intereses en una cierta cantidad de cuotas, ¿no? Y bueno, cuando uno le solicita al banco, el banco le entrega un detalle grande, ¿sí? Con todas las cuotas. Y bueno, puede hacerlo en 12, en 24, en 48, en 60, ¿sí? Así. Bueno, ¿qué me pasaba a mí? Que yo tenía que cargar, ¿sí? Todas esas cuotas, ¿sí? 60 cuotas. Y a manopla no había chance, ¿no? Yo no voy a cargar 60 cuotas a mano, ¿sí? De obligaciones. Sumado a que hay planes de pago que siguen la misma lógica, ¿sí? De hecho, también tienen 2 vencimientos, ¿sí? Si no paguen el primero, tiene otro vencimiento. Y si son 60, tengo como 120 líneas para cargar, sumado al resto de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es útil? Quizás tener un archivo de texto con todo eso, que generalmente los bancos a uno se lo entrega o se lo manda por mail, ¿sí? Les manda un CSV o un PDF que uno puede incluso extraer información del PDF, ¿sí? Que es mucho más fácil y después quizás programar para que se haga la lectura y se haga la inserción de toda esa información. Bueno, ahí se ve la utilidad, ¿no? De no tener que yo quizás generar un formulario o sí generarlo, pero quizás no cargar todo, ¿sí? Sino ir cargando de manera quizás cuando sea necesario, ¿sí? Cuando sea necesario utilizar esa ventana y no cargar uno a uno los 60 o los 120, lo que sea. Bueno, no importa. Bueno, lectura de ficheros. Dice, un fichero es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo de memoria persistente, ¿sí? Este conjunto de información se identifica con un nombre, una extensión y una dirección o ruta de directorio, ¿sí? 3 atributos que tiene ese objetito fichero, ¿no? Un nombre, una extensión y una ruta, ¿sí? Una ubicación en el disco duro, ¿sí? Porque es ahí donde se alojan los archivos persistentes, ¿sí? En el disco duro. En la memoria RAM, ¿sí? Es una memoria volátil, ¿sí? Que cuando termina la ejecución de un programa, se olvida de todo, ¿no? La info de ahí se olvida, digamos, no queda ahí guardada. Se los conoce como archivos porque son equivalentes digitales a los archivos de escritorio en expedientes o libretas de una oficina tradicional. Bueno, ahí nos hace un comentario sobre eso. Hay distintos tipos de ficheros, ¿sí? O archivos. Los que vamos a ver nosotros van a ser los TXT, los CSV y los JSON, ¿sí? Las operaciones que realizaremos son la creación para crear un fichero en el disco, la apertura para abrir un fichero y comenzar a trabajar, el cierre, ¿sí? Para cerrar un fichero y dejar de trabajar con él, y la extensión para añadir información al fichero. Un puntero es la manera en cómo el ordenador accede y escribe en el fichero correctamente,
es importante evitar sobreescribir información. Bueno, estos códigos, ¿sí? El código de lectura y escritura de un archivo siempre va a ser parecido, ¿sí? Salvo que ustedes le den un formatito especial al archivo de texto. En todo caso, creo que ya no sería un TXT, capaz que ya sería un PDF, si es algo complejo, ¿no? Algo, ¿qué hice? Como algún reporte y eso, ¿sí? Que no creo que se genere con un TXT, ¿sí? Capaz que con un CSV, pero no sé si con un TXT. Bueno, acá dice que importemos de la librería IO, ¿sí? La función open, ¿sí? Acá declaramos una variable a la cual le asignamos una cadena de caracteres, ¿sí? Una línea con texto, salto de línea, otra línea con texto. Declaramos una variable fichero, ¿sí? Y ese fichero va a tomar lo que devuelve el open, ¿sí? La función open le mandamos la ruta del fichero y el modo, ¿sí? Esta W significa escritura, ¿sí? De write. Y luego lo que hacemos es escribir ese texto, ¿sí? Fichero punto es un objeto, ¿sí? Es un objeto writer, ¿sí? Que tiene un método llamado write, el cual recibe como argumento una cadena de caracteres que es la que va a escribir en ese texto. Y luego lo cierra, ¿sí? Y acá nos dice que este script no tiene salida por pantalla, ¿sí? Se va a crear, digamos, en el directorio actual en el que me encuentro, se va a crear, digamos, este fichero, ¿sí? Este archivo. Lectura y visualización por pantalla. Bueno, de nuevo, a ver. El objeto es writer, en este caso, ¿sí? El fichero es un objeto writer. Es de la clase writer. ¿Sí? Y acá tenemos la lectura, ¿sí? Del archivo, ¿sí? Lo mismo, la misma idea, ¿no? Tengo un fichero, ¿sí? Digo que el fichero es este, ¿sí? La ruta del fichero y el modo, ¿sí? Acá dice de lectura, de reader, de read. Hacemos la lectura completa, ¿sí? Del fichero, ¿sí? Con el método read. Y luego cerramos e imprimimos el texto, ¿sí? Y acá hay otra forma de leer, ¿sí? Ya vamos a probar igual este código, ¿no, chicos? Es un repasito así, como para que vayamos viendo que son 3, 4 líneas de código, ¿sí? Para lectura y escritura de archivo. Y encima esto lo hace una vez y yo creo que lo reutilizas siempre. Método readlines para generar una lista, ¿sí? Leemos el archivo, ¿sí? Y lo podemos ir leyendo por líneas, ¿sí? Con readline. Entonces acá que devuelve una lista con cada una de las líneas. Y acá cuando hacemos el print de eso va a imprimir una lista. Y acá nos dice agregar datos al final de un fichero, ¿sí? Acá dice fichero open, ¿sí? Y le manda este modo, el A, ¿sí? Que indica la extensión. Puntero al final, ¿sí? Si le manda nada es puntero al final. Y acá escribe, ¿sí? Lo que queda, ¿sí? Esta línea al final. Y cierran el archivo. Bueno, probemos estas tres, ¿sí? Estos tres modos. Y vamos viendo cómo funciona. ¿Qué cerré mi colab? No, acá está. Bueno. ¿Están viendo el colab o solo estoy compartiendo la pantalla? El recurso. Estamos viendo el collab. No, Bien. ¿No? sí, estábamos viendo recién.
Ah, perdón, pensé que no. Bien. Bueno, yo me voy a correr la diapo para copiar. Sí. Para copiar el primero. Bueno, acá nos dice que from IO, sí, import open. Defino una variable texto que esta va a tener la cadena de texto que quiero escribir. Ahora mi nombre es Natalia. Y acá voy a declarar una variable fichero y 02, y esto va a tener, se va, digamos, va a alojar un objeto de tipo writer. ¿Sí? Voy a poner fichero punto txt y le voy a decir que su modo va a ser bien. Y luego digo que fichero punto write. Escribo. Y tengo que escribir el texto. Y luego los cierro. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, acá chicos, cuando Santi les mostró su jueguito, ¿sí? Él les mostró esta parte, ¿no? Esta carpetita. ¿Sí? Les mostró esto, así que bueno, acá es donde se va a crear ese ficherito. ¿Sí? De hecho, ustedes pueden subir cosas acá. ¿Sí? Él les mostró, ¿se acuerdan? Cuando les mostró las imágenes de los dados, creo. Bueno. Yo le voy a dar play a esto y vamos a ver. Bueno, esto no tiene salida, ¿no? Porque lo que hizo es crear. Si yo actualizo acá la carpeta, debería aparecer el fichero. Y ahí está, ¿no? Ahí se creó. Ahora yo voy a abrir este fichero y debería estar escrito esta frase de acá. ¿Sí? Y ahí está. ¿Se ve eso, chicos? Bueno. ¿Sí? Ahí está. Así de fácil se escribe un... ¿Qué no entiende? O sea, ahí fichero Sí. parecería como una instancia del método open. ¿En qué momento se menciona la clase writer? No entiendo. En realidad el open devuelve un objeto. ¿Sí? Mm, El open es una función. ¿Sí? Sí. Es una función y devuelve un objeto, ¿sí? Como hacer, qué sé yo. ¿Se acuerdan del blackjack? Cuando yo decía sacar o repartir. ¿Se acuerdan o no? La segunda parte del blackjack no estuve, así que quizás me la perdí. Bien, cuando yo hice la clase, cuando hice los métodos, ¿sí? De cada uno de los objetos, recuerden que la sintaxis para un objeto, para una clase, ¿sí? Era mayúscula, ¿no? Si esto fuera un constructor, ¿sí? Tendría que tener mayúscula ahí, ¿no? Pero bueno. Ustedes pueden tener, digamos, métodos, ¿sí? Que devuelven objetos. En este caso es lo que devuelve esto, ¿sí? Un objeto. A ver, ahí sale la info. Veamos si dice... bueno, acá nos da default file, interactive encoding. Bueno. No. Y la clase writer puede ser un TXT, un CSV o un JSON. ¿Cómo, perdón? Dentro de la clase writer puede ser
cualquiera de los tres, TXT, CSV y JSON. Puede ser cualquier cosa, una imagen, un Ujú. PDF, cualquier cosa, ¿sí? Porque para Ujú. cualquier tipo de archivo usted va a hacer una lectura o una escritura, ¿sí? Por eso es Ujú. que no importa, digamos, la extensión, ¿sí? Yo de hecho podría utilizar esta misma función para leer un PDF, ¿sí? No Ujú. hay problema, o levantar una imagen, Bien. ¿sí? Pero bueno, entienda que esto devuelve un objeto, ¿sí? Un objeto, ¿sí? Seguramente dentro del cuerpo de este open, en algún lado hay un return de algún objeto, ¿sí? De un objeto writer. Y que eso es lo que está tomando, digamos, ese valor, el fichero, ¿sí? Yo ahora voy a intentar acceder acá, Open Python.org. Cuando haya dudas, también siempre la documentación del lenguaje, ¿sí? Ahí nos da, digamos, info sobre eso, sobre qué devuelve cada método. Python 2. Ahí está. Voy a poner en español, déjenme hacer Open. Ahí está. Open Path Mode. No sé si me dice acá. O bueno, no. Otra cosa puede hacer. Print. Type. ¿Sí? Type de fichero. ¿Sí? Ahí vamos a ver el tipo. ¿Sí? Bueno, perdón, no es un writer, es un text.io writer. Pero acá dice un writer. O eso en el CSV. Perdón, capaz que eso en CSV. A ver. Sí. Perdón, ese creo que es en el CSV, ¿sí? El writer o el reader. Pero bueno, es un objeto, ¿sí? Devuelve un objeto y ahí dice de qué tipo es, ¿sí? Es un text.io, ¿sí? Es de esa clase. Y ese objeto tiene ese método definido, ¿sí? Un escribir. Ahí queda claro o no. Es un objeto con sus propios métodos. Y ese método es un write. Uno de los métodos es un write. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tienen la escritura. ¿Sí? Ahora vamos con la lectura. Profe, ¿qué pasa si volvemos a abrir el mismo fichero en escritura? Se pisa el texto. Bueno, si yo le doy play a esto, va a escribir lo mismo. ¿Sí? Pero si yo le cambio el texto, pongo hola solo, ahí. Ahí está. Pisa la línea. En Pisa no lo agrega al final. No, para eso lo tiene que abrir en A. ¿Sí? El formato tiene que ser acá, en el modo, tiene que ser A. Y ahí, ¿Podemos probar ejecutándolo 2 veces? sí, las veces que quiera. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Si le da de nuevo. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ya probamos con el modo W, con el A, ¿sí? Ahora vamos con el R, con el read, ¿sí? Y acá, bueno, también capaz que está bueno imprimir el tipo.
write, acá ya no sería write, sino sería punto .read, y acá lo cerramos e imprimimos el texto, ¿sí? Bueno, el read devuelve algo, ¿no? Devuelve un str. Así que acá hacemos un t, un str, ahí me fijo. Y hacemos un print del t, ¿sí? Y en este caso debería devolver, o bueno, le agreguemos unas líneas. De nuevo, mi nombre es Natalia. Sí, hacemos un guardar. Esto. Esto. ¿Sí? Tienen ahí el hola y la otra línea que le agregué. ¿Sí? Y pueden poner acá read lines y acaba de devolver una lista. ¿Sí? Una lista. Y ahí lo devuelve en formato de lista. ¿Se entiende? Es solo usar los métodos. ¿Sí? Si necesitan leer texto, esto va a ser lo mismo. ¿Sí? Lectura, escritura, lectura, escritura. Bueno, vamos con los otros métodos. ¿Sí? Bien, listo. Sí. Otros métodos. El método seek y el método read, dice acá. Los dos juntos. Es posible posicionar el puntero en el fichero manualmente usando el método seek, indicando un número de caracteres para luego leer esa cantidad con el método read. ¿Sí? Acá nos da un ejemplo de código donde nos dice que vamos a abrir el fichero, ¿sí? En modo de lectura. Y acá dice que fichero.seek ubica el puntero al principio cuando le mandamos un 0, ¿sí? Le mandamos un 0 acá. Y luego acá en fichero.read leemos 10 caracteres, ¿sí? Hagamos eso. Ven que son 2 líneas nada más de código. Entonces, ¿qué tengo acá? Hola y mi nombre es Natalia. Bueno, hagamos eso mismo. Abro el archivo en formato de lectura, ¿sí? Esto ya no nos va a hacer falta. Le digo que voy a hacer un fichero .seek, ¿sí? Y acá mandamos 0, ¿sí? Que lo posiciona al inicio. Era así, sí. Y luego vamos a leer 10 caracteres, ¿sí? Read. Y acá le ponemos la cantidad de caracteres, le ponemos 10. No sé si alcanzaría acá, sí. Y luego vamos a hacer un print de eso. Está, ¿no? Y ahí imprimió o el primer hola, el segundo hola y el tercer hola, solo la H y la O. ¿Sí? Cantidad. Bueno, ahí está un ejemplo con el SIG. Veamos qué otro ejemplo nos propone. Dice, para posicionar el puntero justo al inicio de la segunda línea, podríamos ponerlo justo en la longitud de la primera. ¿Sí? Acá, bueno, esta diapo está mal acá, ¿no? No sé si la arreglaron, pero acá es un len. Sí, esa sí la subieron actualizada, dice Elena ahí. Y Bien. read esa de readline, ahí le falta una fichero, fichero.read. Ahí. ¿Sí? Ahí, sí. Es, readline, ¿sí? El que vimos recién. Abren el fichero, ¿sí? En formato de lectura. Posicionan el puntero, ¿sí? Con el SIG en el inicio del archivo. Luego acá abajo, bueno, esta línea no haría falta, ¿no? Luego hacen fichero.sig y hacen un len del fichero.readlines. Recuerden que esto devuelve una lista,
¿sí? Con todas las líneas del archivo. ¿Sí? Entonces le ponen el len del fichero. Y luego, acá es de la posición 0, ¿no? También. ¿Sí? Una lista, ¿sí? Con cada una de las líneas. Si yo me quiero posicionar en la segunda, ¿sí? Le hago un len de la primera línea, ¿sí? Un len de eso. Y luego hacen fichero.read, ¿sí? Bueno, yo voy a correr esto y vamos a hacer eso. Bueno, acá yo tengo 2 líneas, ¿sí? Saquemos esta, ¿sí? Bueno, en realidad no. Y hacemos control Z, ahí. Lo que voy a hacer es un len, ¿sí? Un len de fichero read y lines, read lines y de la línea 0, ¿sí? Y acá, bueno, hago t igual a fichero.read, ¿sí? Fichero.read. Cierro el fichero y leo la línea. Y muestro la línea, perdón. Debería mostrarme esto, ¿no? Vamos a darle un play. Bueno, no hay problema. Ya está, ¿no? Dice mi nombre es Natalia. ¿Sí? Como esto devuelve una longitud, capaz que acá podríamos hacer -1 y no imprimir ese salto de línea. No sé si lo imprime igual. No sé si un salto de línea es propio del coso. Claro, después, digamos, como vos saltaste, queda, lee la siguiente línea, creo. Entonces, digamos, vos escribiste algo y al final tiene el símbolo de salto de línea, entonces tendría que ponerle +1 para que lo +1. pase. No, perdón, era +1. Sí, yo estaba poniendo -1 y ahí está. Ahí está, ¿sí? Bueno, ahí ya no imprime el salto de línea. ¿Sí? Pero bueno, si lo quieren imprimir, igual no hay problema, no es tan grave. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Solo es posicionar, ¿sí? Con Sí, el profe. readline. Ya está. Bueno. Bueno, ahí. Ahí. Bueno, acá voy a cerrar el archivo. Acá. Bueno, acá dice que se puede abrir un archivo o un fichero, ¿sí? En modo lectura con escritura. Pero este debe existir previamente. Por defecto, el puntero estará al principio y si escribimos algo, se sobreescribirá el contenido. ¿Sí? Ahí está, creamos un fichero de prueba, 4 líneas, ¿sí? Ahí hace una escritura, ¿no? Y luego lo vuelve a abrir y lo abre, digamos, en modo lectura con escritura, con ese R+, y escribe, sí, escribe algo más. Así que vamos a copiar ese código y lo vamos a ejecutar. Y acá ya está creado, así que bastaría con que yo haga ese R+, ¿sí? Y ahora paso esto acá. Y hago, vuelvo a abrir ahí y hago un write, ¿sí? Punto
control right. Y acá escribo lo que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá le doy un play. Y ahí escribe, ¿no? Sobrescribe lo que había en la primera línea, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el otro? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos escrito y había pisado la línea, no? Bueno, acá sobrescribe ahí. Creo que habíamos hecho en sí. Y bueno, le pusimos, ahí, voy a cerrar esto. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia? Si le dan con R más. Y bueno, le pongamos otro texto más largo. Somos CT3. No, sí, CT3 o CT1 somos, no me acuerdo. 1. 1, perdón. Ahí está. Ah, lo voy a cerrar. A ver, ¿qué dice? Ah, el modo, ¿sí? Esta, ¿no? Y el R más. Capaz que pongo otro textito. Ahí está, ¿sí? Bueno, creo que ahí ya estamos, ¿no? Bueno, luego de esto viene lo que dice modificar una línea. Se sugiere leer todas las líneas en una lista, modificar la línea en la lista, posicionar el puntero al principio y reescribir todo de nuevo, ¿sí? Bueno, acá nos da ese código, ¿no? Abre el fichero, ¿sí? En formato escritura y lectura, ¿sí? Luego dice que va a leer todas las líneas y la va a leer como lista. Y luego acá pisa la línea 2, ¿no? La pisa. Dice esta línea, esta es la línea 3 modificada, ¿sí? Posicionamos el puntero al inicio y escribimos las líneas, ¿sí? Write lines. Y bueno, acá le paso una lista. Luego cerramos, luego lo vuelve a abrir, vuelve a leer las líneas y vuelves a leer todo, ¿no? Lee todo, perdón. No lee líneas, sino que lee todo. Una sola cosa. Y luego cierra, ¿sí? Y hacemos eso. Tengo la línea 2, ¿sí? Acá voy a hacer la lectura, ¿sí? Luego hago este texto, va a ser igual a fichero, .readlines y vamos a modificar texto de la posición 1, ¿sí? Porque solo tengo 2 líneas. Le voy a poner, me puse Cuca, ¿sí? Y luego voy a posicionar, ¿no? El fichero, fichero.zip en la posición 0, ¿sí? Para reescribir todo de nuevo. Vamos a hacer fichero punto
Write files. Y le mandamos. Y luego cerramos el fichero. Sí, la lectura, bueno, lo vemos de acá, ¿sí? No, para que vamos a escribir más código. ¿Sí? Ahí está. Y esta, ¿no? Ahí modificó la línea 2, ¿sí? Bueno. Bueno, chicos, ya son casi media, ¿sí? Dejemos esto hasta acá, ¿sí?